Bueno, un gusto de compartir este momento especial de adoración a Dios. Estoy mirando el reloj, quedó medio de costado, todavía nos estamos acomodando. Quiero aclarar algo, no estamos en el templo. Aclaro porque algunos ingenuos decían, mira qué lindo, la verdad que tendría que haber traído una foto del templo de la Tablada, en el cual yo tendría que estar predicando hoy, y ponerlo atrás mío. Lo que hay atrás mío es una foto del templo del centro. No tenía la de la Tablada, pero no estoy predicando en el templo. Sí me subí el púlpito, es verdad, y lo demás, lo de atrás es una foto. Aclaro esto porque se ha dado para algunas bromas entre algunas personas. Claro, ven que puede haber cualquier fondo, pero en este caso preferimos que haya la formalidad de un templo, saque esa plaza que me voy a sentar en el banco. De paso, si me siento, ven que están las sillas ahí atrás, si me siento me caigo porque no hay nada atrás mío, por las dudas. Bueno, hermanos queridos, quizás tomo 2 minutos para lo siguiente, contarles que prácticamente ya estamos cerrando nuestro segundo proyecto distrital y tenemos que abrir el último. El primer proyecto era el techo de Tinogasta y eso ya está, digamos, cumplido y efectuado. Segundo proyecto, el templo de Pomán, el techo del templo de Pomán, que ya fue comprado, tenemos todavía alguna deuda allí pendiente y eso es lo que hoy creo que apelaría. Quizás yo le voy a mandar el videíto a algunas de las personas que podrían darnos una manito y que todavía no lo han hecho. Porque con esto de la pandemia hay gente que suele colaborar y que todavía no lo ha podido hacer. Así que ese sería el último llamado para el proyecto 2, que es el techo de Pomán, que ya está comprado, como les digo, pero pedimos prestado, creo que fue una bendición porque han seguido aumentando las cosas enormemente. Y el último proyecto es el terreno en Recreo. ¿Será muy loco pensar que hacia fin de año nosotros ya podamos comprar el terreno en Recreo? Dios ha hecho tantos milagros en este distrito que yo creo que eso es posible. Entonces todavía nos queda, cerrando esto, que lo espero cerrar, como les digo, esta semana, para ya no hablarles más, solo mostrarles fotos y resultados del techo allí en Pomán, que esperamos la próxima semana estar por allá. Pero ya tendríamos que hablar del último proyecto que tiene que ver con este año, que a pesar de la pandemia y que a pesar de tantas otras cosas, digamos, complicadas que hemos tenido, económicas, etcétera, se han ido produciendo. Dios ha bendecido. Segunda parte de los chismes o mensajes. Estamos en la semana de la primavera, en la semana de evangelismo de primavera, y la idea, especialmente jóvenes, especialmente conquistadores, Calebs, pero toda la iglesia, la idea es que esta semana nosotros tomemos 2, 3 días. En realidad ya en un rato vamos a poner ya en los grupos, viene en audio, en videíto, en video de alta calidad a través de YouTube, un mensajecito, hay un librito con 10 temas que vos podés usar en grupo pequeño. En esta semana 2, 3 temas y después seguir una vez por semana, 2 veces por semana, de la manera que puedas. Virtual, esperamos que el martes termina este decreto que nos prohíbe reunirnos, quizás nos podemos reunir en las casas de a pocas personas, en los templos, y lograr esa movilización, ese avance en la predicación que tanto necesitamos, porque la gente lo necesita, Y voy a como introducir el tema del sermón, pero al mismo tiempo hablar de esto, ¿no? De lo que estamos hablando, terminar los chismes. Dice San Mateo capítulo 9, versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esa es la realidad. Hay muchas personas en angustia y en necesidad espiritual. Y esa parte de la profecía se está cumpliendo, de las personas que buscan y que tironean de la ropa a los hijos de Dios para que les expliquemos y les contemos. También se está cumpliendo la otra parte de la profecía de que la iglesia es más Laodicea que nunca. Y por lo tanto es verdad presente las dos cosas. Hay gente necesitada. Jesús viene pronto. Es tiempo de hablarles del juicio, es tiempo de hablarles del sábado, del Creador, pero es tiempo de despertar también. Y como les decía, hablando de chismes buenos, estamos orando para que podamos visitar Recreo, que es nuestro próximo desafío. Estamos orando para poder ir ayer tarde, tuvimos, como diríamos, le logramos ganar al virus, Juan Carlos, le logramos ganar a la pandemia, porque teníamos esta mañana que tener predicación y bautismo en la tablada. ¿Y qué hicimos? Adelantamos el bautismo para ayer. ¿Por qué? Porque la cuarentena, diríamos, especial, o este periodo en fase 1 empezaba a las 20, nosotros lo hicimos a las 18, y a las 20 ya cada cual estaba en su casa cumpliendo con la ley. Pero tenemos que buscar, diríamos, idear y buscar creativamente la manera de ayudar a esas personas que están como ovejas sin pastor y de asegurarnos de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Yo no te lo puedo decir, eso Dios te lo tiene que mostrar. Así que, entrando ya un poquito más directamente en la predicación de hoy, ¿cómo vino Jesús a enseñar? Acuérdense que cuando Jesús llega a Jerusalén, o mejor dicho, Jesús llega a Israel o a Judea, al pueblo de Dios, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. También entendemos que pocos años después que Jesús es crucificado, 3 años y medio después, termina el tiempo de los judíos como pueblo de Dios. Proféticamente eso se cumple en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y allí comienza, diríamos, el desparramarse de los cristianos huyendo de la persecución de los judíos y comienzan a predicar el evangelio en todo el mundo, en definitiva, ¿no? Como Jesús lo había profetizado. Jesús dijo que íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, que era la provincia, en Samaria, que eran los vecinos, y en toda la tierra. Y eso comenzó. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que hacerse así? Porque no se estaba cumpliendo el plan de Dios. Cuando Jesús llega, el pueblo de Dios no estaba predicando, el pueblo de Dios estaba queriendo recuperar su identidad nacional, ¿sí? Queriendo cumplir con Dios, porque en la memoria colectiva que pesaban mucho esos 70 años en Babilonia, que habían sido resultados de no obedecer a Dios. Entonces, un grupo del pueblo, un grupo de la nación judía, quería cumplir a rajatablas la ley para evitar otro destierro. Y no entendían muy bien por qué estaban los romanos, no los habían desterrado, pero estaban dominados. Otro grupo del pueblo querían recuperar su identidad como país. Y ambos parecía que estaban muy bien intencionados. ¿Sí? Muy bien intencionados. Desgraciadamente, nosotros podemos percibir, entender que ahí había una lucha que era producto de cuáles eran los objetivos de esta gente, pero que no tenía nada que ver con el plan de Dios. El plan de Dios es que ellos brillaran. Y nosotros cantamos el himno, no lo cantamos al himno. ¿Brilla Jesús lo cantamos? Entonces quiere decir que hay algo medio mal en mi cabecita, pero yo voy a ver la grabación después, ¿eh? Porque para mí, después de la ofrenda, directamente pasamos al... Bueno, no importa.
¿qué te voy a reclamar? La culpa debe ser mía. Pero elegimos ese himno, brilla Jesús, porque Jesús tenía que ser puesto en alto. Allí estaba Israel en el cruce de 3 continentes, el paso obligado de todo el comercio internacional de aquella época, y los judíos, en vez de predicar de Jesús, o de Dios mejor dicho, porque Jesús todavía no había venido, el Mesías no había venido, se peleaban entre ellos, ¿sí? Y históricamente había esas 2 sectas fundamentales que eran, diríamos, no era la mayoría de la gente, eran los que más influían, no era la mayoría de la gente. Los fariseos por un lado y los saduceos por el otro eran los que más influían. Eran 2 sectas que se habían terminado odiando a muerte, verdaderamente, ¿no? Los fariseos se proclamaban o autoproclamaban los defensores de la moralidad, los defensores de la ley. Eran los que razonaban que en el pasado Dios los había desechado o los había castigado por no cumplir la ley. Entonces ellos querían cumplir la ley a rajatabla, y el pueblo en su mayoría, digamos, la gente sencilla, los miraba con admiración como gentes que eran referentes morales del pueblo, ¿no? El otro grupo eran los saduceos. Los saduceos eran los que, como les interesaba mucho restablecer la nación, eran los que ocupaban los puestos políticos más importantes, eran la mayoría de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y los que ocupaban los puestos políticos, los pocos puestos políticos que les dejaba el gobierno romano, esos generalmente eran todos saduceos. Las 2 sectas trabajaban por el bien de la causa. Las 2 querían, en un caso, cumplir con Dios, en el otro caso, restablecer la identidad. Sus motivaciones superficialmente parecían buenas, pero la manera de hacer las cosas era diametralmente opuesta. Por lo tanto, tenían un intenso odio entre ellos. De paso, quiero aclarar esto. Yo todo lo que estoy leyendo de aquí en más lo saqué de un libro del pastor Joel Barrios, un tema del pastor Joel Barrios que realmente me chocó, me ayudó a entender algunas cosas, y si alguno quiere que se lo comparta, se lo comparto, pero está muy bueno porque quiero decir, no sé si es una manera de excusarme, pero adhiero a estas ideas, así que no tengo por qué excusarme. Yo adhiero, si lo estoy leyendo es porque creo que esto es un lindo diagnóstico de una realidad del pasado que parece que se repite también en estas circunstancias. Porque llegó un momento en que las cosas cambiaron fundamentalmente. Jesús cambió las cosas, pero no necesariamente como nosotros estamos imaginando. Esa madrugada las cosas fueron diferentes porque ambas sectas se dieron cuenta de que diferían en el terreno de las ideas. O sea, sus ideas eran opuestas, pero las necesidades en este momento eran las mismas. En el plano de las actitudes coincidían. ¿Por qué? Porque la máxima amenaza que ellos veían en ese momento era un humilde carpintero de Nazaret. Jesús unió a los fariseos y a los saduceos, y los unió, como dicen a veces en el espanto, los unió en su propósito de matarlo. Y si usted lee los evangelios, Juan dice que ese momento fue después que resucitó a Lázaro, por ejemplo. Y Mateo, bueno, o sea, cada uno lo va poniendo. Llegó un momento en que decidieron matarlo y se pusieron de acuerdo. Quienes eran enemigos a muerte, por decirlo de alguna manera, se pusieron de acuerdo. Ese celo moralista, irracional, intolerante de los fariseos, se unía al odio de los liberales saduceos, que ambos estaban manifestando a aquellos que ese odio se proyectaba hacia aquellos que atrevían a denunciar sus excesos o sus desviaciones.
Acuérdense, ¿quién mató a Juan el Bautista? Los saduceos, diríamos de esa manera, ¿no? ¿Por qué los saduceos? Porque Juan el Bautista condenaba al gobernante saduceo de vivir una vida promiscua, diríamos. Pero los fariseos no movieron un dedo para defenderlo, porque acuérdense que cuando Jesús le pregunta a los fariseos de quién vino Juan el Bautista, ¿de Dios o de Satanás? Se callaron la boca, sabían que venía de Dios, pero no les convenía hablar, Ahora, en el Sanedrín se reunieron, acuérdense que era el consejo, era algo así como el legislativo y judicial al mismo tiempo, porque ellos hacían las leyes y ellos las juzgaban, y allí estaban los fariseos, los saduceos, que con muy pocas excepciones terminaron condenando a Jesús, decidiendo la muerte de Jesús. Estuvieron unánimes en esta decisión porque ese Jesús que apareció allí desafiaba y trataba de destruir sus más queridas ideas, sus influencias, sus opiniones quedaban totalmente desarmadas por ese sencillo Jesús. ¿Quién era el acusado? El acusado era un humilde carpintero, pero se había atrevido a vivir cerca del pueblo, y eso reveló que ellos no estaban cerca del pueblo, que ellos no estaban cerca de la gente. Un humilde carpintero que estaba más interesado en la felicidad de la gente que en el crecimiento de las instituciones. Y por eso sentían a Jesús como una amenaza para el templo. Una amenaza para el templo. Un humilde Jesús, un humilde carpintero que había mostrado que se puede vivir sin aparentar y que uno puede obrar para destruir el pecado restaurando plenamente al pecador. Un atentado contra esos saduceos que querían defender su casta y su posición social. O sea, Jesús se ganó la enemistad de ambas facciones, diríamos, principales, dominantes, que gobernaban la nación, y por lo tanto el acusado terminó siendo condenado. Pero la actitud de este acusado era muy diferente a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien suplicante, ellos esperaban a alguien renunciando a hablar o renunciando a seguir predicando con tal de salvar la vida. Ellos esperaban a alguien que se les humillara para poder conservar o reafirmar su poder. Pero delante de Jesús ellos sintieron que ellos eran los acusados y que Él era el juez. Esa era la dignidad de Cristo, ¿no? Jesús se presentó ante ellos actuando, hablando, expresándose de una manera que ellos se sentían siendo los acusados. Los acusados. Y eso los enfureció más. Eso hizo que se pusieran todavía más obstinados y, claro, profesando un sincero interés en el futuro de la nación. El sumo sacerdote dice, y la Biblia aclara que fue profético, él dice, es necesario que uno muera para salvar a la nación. Y esa fue la conclusión del grupo. Jesús tiene que morir porque es una amenaza para nuestra nación, para nuestro estatus, para nuestra realidad. Y las dos facciones, los ultraconservadores, los religiosos, lo consideraban una amenaza, y los mundanos, los que estaban apegados a las cosas materiales, también lo consideraban una amenaza. Se pusieron de acuerdo. Fariseos y saduceos se tocaron en el punto más sensible, que era la religión nacional y que era ser aprobados por la gente, porque ellos querían ser aprobados, admirados por la gente. No por Dios, desgraciadamente no por Dios. Ahora, vamos al siglo XXI y pensemos en de qué lado estamos realmente, ¿no? ¿Tenemos celo por la causa de Dios? Yo creo que eso es importante. Debemos tener celo por la causa de Dios. Ahora, tenemos un desmedido celo por la causa de Dios, pero nos falta celo por el Dios de la causa, porque es el meollo del problema.
¿Había preocupación? ¿Era legítimo recobrar la identidad nacional? Sí, era legítimo recobrar, entre comillas, la fidelidad a Dios y los actos correctos, como la Biblia decía. Claro que sí, pero lo que estos dos grupos tenían en común era que, desgraciadamente, siendo los que simbolizaban santidad o simbolizaban pertenencia, no estaban en el reino de los cielos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No reconocieron a Jesús, no reconocieron a Dios en esa persona humilde y en esa persona firme y en esa persona justa y en esa persona fiel. No reconocieron a Jesús y lo rechazaron. Ahora, ¿con cuál de ambos nos identificaríamos nosotros? Sí, claro, yo rápido diría por las dudas para que nadie piense mal, yo me identifico con los discípulos, porque claro, estaban los discípulos, menos mal, ¿no? Había 12, en realidad 120, como 500 en realidad, que después de que Jesús muere, más o menos estuvieron dispuestos digamos, tragarse la amargura, tragarse el miedo, tragarse la vergüenza y decir, sí, yo sigo creyendo en Jesús. Eran 500, 120 en el aposento alto, 12, 11, ¿no? Esos somos nosotros. Claro, pero no vayamos tan rápido, porque ese de qué lado está tiene que ver con una identificación con dos extremos que al diablo le encanta que existan. A lo largo de toda la historia de la humanidad, en la época de Jesús era así. Lean un poco más antes la Biblia también y miremos nuestra realidad hoy y terminamos viendo que es exactamente igual. ¿Con quién uno se identificaría? ¿Con los más conservadores de la iglesia? Los que procuran mantener las normas, el culto, la manera de hacer las cosas. ¿Con los más liberales de la iglesia? Bueno, si nos identificamos con algún grupo, estamos en problema, porque Jesús nos llamó a seguirlo a Él, no a un grupo. No a una facción, no a una vertiente de opinión, a seguirlo a Él. Y seguir a Jesús significa una cruz distinta para cada uno. Significa una libertad que nosotros no estamos acostumbrados a manejar. Cuando nosotros nos identificamos con un grupo, dejamos de tener la aptitud, la amplitud mental para escuchar al maestro, para identificarnos con el maestro. ¿Se entiende? Él nos llamó con el propósito que nos identifiquemos con Él. Y eso nos va a identificar como discípulos. O sea, es justo al revés. Yo no actúo como discípulo para que me identifiquen con Cristo. Yo me arrimo a Cristo, imito a Cristo para que me identifiquen como discípulo. Porque cuando la gente identificaba a un discípulo decía, se nota que este anduvo con Jesús, no se nota que este es fariseo o saduceo. Jesús produjo una unión entre fariseo y saduceo, pero una ruptura de los discípulos con los fariseos y los saduceos. Los discípulos tuvieron que tomar un camino de independencia. Doloroso, claro que doloroso, pregúntenle a Esteban cuando lo veamos en el cielo. Pregúntenle a Pablo a lo largo de su vida, los latigazos, los apedreamientos. Pregúntenle a Pedro, pregúntenle al que fue discípulo de Jesús si ese camino es fácil, pero ese es el verdadero llamado. Hay en el verdadero discípulo de Cristo independencia de pensamiento que le permite ser fiel al maestro a pesar de las presiones. Porque hay presiones y va a haber presiones de actuar en grupo, en manada, y es lo más fácil. A ver, yo miro qué hace fulano porque él es mi referente. Y no nos acostumbramos, no aprendemos a mirar a Cristo y a evitar las presiones de cualquier fulano, así sea el mismo pastor, ¿no es cierto? Y uno podría decir, pero ¿acaso Jesús no nos dijo que tenemos que ser uno?
Sí, tenemos que ser uno en Cristo. Tenemos que someternos unos a los otros en Cristo. Es Cristo el pegamento, la plasticola, ¿no es cierto? O sea, que si vos no te independizás de los grupos, no podés depender de Cristo. Porque en algún momento va a ser más fuerte la idea de Cristo que tiene el grupo que el verdadero Cristo que se quiso mostrar y que no lo reconocieron. Porque Cristo no vino a estar escondido, vino a mostrar a Dios y a mostrarse a sí mismo. Pero como el concepto venía de un grupo, del otro grupo, si vos mirás las cosas a través de una ventana redonda, las vas a ver redondas, no hay vuelta. Y ese molde es el que nosotros necesitamos tirar para que podamos recibir la verdadera voluntad de Dios o la verdadera libertad en Cristo Jesús. El reino de los cielos se fundamenta en personas que han decidido voluntariamente abrazar y vivir en los principios que estableció el Maestro. Como consecuencia, eso es lo que trae la verdadera unidad. Eso es lo que trae una fuerza que puede hacer caer al imperio más grande, ¿no? Como fue realmente el cristianismo derrotando al imperio romano desde adentro, como fermento, pero no como un ejército aparte, desde adentro. Y eso es difícil de comprender. Desgraciadamente, muchas veces grupos que piensan distinto terminan usando las mismas armas. Terminan usando, con el fin justifica los medios, terminan usando las mismas armas, las que les ofrece el enemigo, que son aparentemente más efectivas, más rápidas. ¿Se entiende? ¿Cuál era la motivación final de los fariseos y de los saduceos? La misma. La motivación, así como lo ve el pastor Joel, es orgullo, deseo de exaltación propia, ambición de poder terrenal. Los fariseos buscaban la admiración por ser fieles y los otros buscaban la pleitesía por ser líderes. Pero en el fondo el pecado tiene más de miles de maneras de manifestarse, pero el meollo, la raíz suele ser la misma, el carácter de Satanás en definitiva, que quería ser exaltado, que se creía mejor que Dios o por lo menos igual que Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo definimos eso que es lo moderno? O sea, hoy en ningún lugar de la iglesia adventista hay fariseos, tampoco hay saduceos, pero sí hay liberales y conservadores. Y no importa que vos te pongas el cartel o no te lo pongas, tiene que ver con las actitudes que a veces tenemos. Yo te digo, leí este artículo, no sé, una buena docena de veces. Tuve muchas dudas sobre si estamos maduros para escuchar esto. Lo estoy diciendo al aire, puede escucharlo alguna persona que no es de la iglesia, así que esto tiene que ver con la naturaleza humana. No le estoy hablando a los adventistas, le estoy hablando a los seres humanos, porque aún dentro de la Iglesia Católica es fácil darse cuenta que esto mismo sucede. Conservadores y liberales están en guerra frontal, y hay grupos que quieren que los sacerdotes se puedan casar y otros grupos que quieren que las misas sean en latín, por dar un ejemplo extremo quizás. Eso existe. Y bueno, uno tendría que preguntarse, tal líder, ¿de qué lado está? Porque si vos te lo preguntas y mirás un poco estos parámetros, te das cuenta. Yo me tuve que preguntar de qué lado estaba. Y bueno, por algunas descripciones ustedes ya se van a dar cuenta que yo me descubrí recostándome para alguno de estos lados, a veces opuestos, pero mayormente siempre para un solo lado, que es el que evidentemente me atrae más. Pero entendamos que estas son tentaciones del enemigo, encolumnarnos detrás de ideas de Dios y no del Dios de las ideas. No sé si parece un chiste, pero es así. Nos encolumnamos respecto a la manera que creemos que tiene que actuar Dios y no tomamos el tiempo de analizar qué dice la Biblia para aplicarlo en el momento que tenemos que actuar.
definiciones. ¿Qué es un conservador dentro de la Iglesia Adventista? De una forma práctica, no filosófica. Es aquella persona que quiere obligar a los demás a hacer lo que Dios pide, pero que no se toma tiempo para entender los principios del reino de los cielos y escuchar a Dios. Es muy profundo esta pequeña descripción, ¿eh? La persona con toda, ¿cómo diríamos?, buena intención y con razón quiere ayudar, a veces empujar a otros a que hagan la voluntad de Dios, tal cual está en la palabra, pero dice acá, no se toma el tiempo de entender los principios del reino de los cielos, ni de escuchar a Dios. Porque Dios te dice cómo aplicar los principios en cada circunstancia. Dios no está mudo, Dios no está ciego, Dios no está sordo. Dios sigue vivo y actuando en las personas que lo buscan con humildad para escuchar su dirección, para poder decidir lo que estoy haciendo, ¿está juntando o está desparramando? Porque mis acciones nunca son neutras, o terminan ayudando a una de las áreas o a otra de las áreas en esta lucha entre el bien y el mal. ¿Qué es un liberal? Es aquella persona que sabe qué es lo que Dios pide en su palabra, pero hace lo que le parece. En esencia son iguales, porque en ambos casos terminan haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Aunque la cáscara del conservador es cumplir con los mandamientos, no cumple con las motivaciones de Dios, y entonces está desobedeciendo a Dios. El otro quizás entiende mejor a Dios en el asunto de su amor, de su misericordia, de su paciencia, y se aprovecha de esa virtud de Dios para hacer lo que quiere. Ahora, los dos están haciendo lo que quieren, y ninguno de los dos extremos terminan siendo discípulos. Porque el que dice que es fiel a los mandamientos, yo le tendría que preguntar, bueno, pero fiel entonces, ¿a quién? Porque está diciendo a los mandamientos, no a Dios. Y sí, Dios es el que nos da los mandamientos, pero yo tengo que ser fiel a Dios, no a los mandamientos. El fiel a Dios seguramente va a actuar conforme a los mandamientos de Dios. Ahora esta gente de la antigüedad, fariseos, saduceos, habían puesto las normas, los fariseos principalmente, en un lugar más importante que los principios divinos. Y a pesar de que esa actitud producía corrupción y adulterios de la verdad, hacían creer al pueblo que ellos eran los verdaderamente fieles y santos. Porque apegarse a las normas sin el Espíritu los terminó convirtiendo en gente que, por ejemplo, decía, yo esto lo consagré a Dios, esto es corbán, decían ellos, y dejaban a sus padres morirse de hambre porque ese bien, esa finca la habían dedicado a Dios. ¿Estaban correctos? No, en realidad no, porque estaban privilegiando la norma con respecto al espíritu, y ahí es donde viene la cosa. ¿Son importantes las normas? Claro que sí, están escritas en la Biblia y son para que nosotros las comprendamos y las apliquemos en base a los principios de donde surge esa norma. Porque hay que entender que las normas de la Biblia tienen principios de los cuales surgen, y eso es lo eterno, el principio es eterno, la norma tiene una aplicación que puede ser local. Un ejemplo muy simple es la orden de Dios, por allá está, por Deuteronomio 23:13, Dios le ordenaba a los israelitas, cuando estaban de viaje, que llevaran una estaca. Algunos ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Llevaban una estaca y cuando iban al baño, diríamos, que era todo el desierto, era todo el campo, no había problema, pero ellos cuando iban al baño tenían que cavar con la estaca, allí hacer sus necesidades y luego cubrirlas. Así que como Dios ordena que yo tengo que, cuando salgo de viaje tengo que llevar una estaca, ahora siempre yo llevo una estaca. ¿Está bien o está mal? Bueno, hoy en día viajamos y hay estaciones de servicio con baño. Quiere decir que
no necesita una estaca en ese caso. Si fuera un lugar desértico debería ser lo mismo, ¿no? Eso en los parques nacionales hay carteles que dicen entierre su basura. Pero en el 99% de los casos, yo cuando viajo no llevo una estaca. No la llevo. ¿El principio existe o no existe? Claro, el principio de que tenemos que ser pulcros, limpios, conservar el ambiente, cuidar nuestro cuerpo, ese principio sigue vigente. Pero la estaca es una norma que se aplicó en un determinado momento de la historia del pueblo de Dios. El fariseo puede leer la Biblia y cuando la lee solo busca normas, reglas que disimulan su infidelidad a nivel de los principios. Como su conciencia le testifica de esa incoherencia, trata de acallarla, tratando de imponer la voluntad de Dios a otros y controlar la vida de los que lo rodean. O sea, vive las normas sin fundamento, sin principios, y se desprende del Dios que entregó esa norma, ¿me entienden? Con el tiempo llega a creer que las formas de la religión son la esencia y que su conciencia intranquila es simplemente el resultado de la incomodidad que le produce el ejemplo de los infieles, de los malos, de los pecadores. Y entonces tiende a separarse. Por eso a los fariseos cuchicheaban. Mira, está con una prostituta. Ahí estaba María Magdalena limpiándole los pies con sus lágrimas y se deja tocar por una prostituta. Pero Jesús perdió su pureza, por eso no la perdió, porque al contrario, él estaba procurando ayudar a esta mujer y le sacó 7 veces el demonio y finalmente fue parte de su grupo más selecto y la primera persona que lo vio resucitado a Jesús fue ella. ¿Me entienden? El fariseo estaba listo para cortarle la cabeza a esa prostituta y a Jesús también por estar con la prostituta. Condenaba a Jesús por asistir a esa mujer que era, por supuesto, una mujer que avergonzaba al pueblo de Dios, pero que llegó a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Se entiende cómo es tan importante que el Espíritu Santo nos ayude a entender cada precepto y aplicarlo con su correspondiente fundamento, con la razón? El saduceo tenía otra modalidad, pero terminaba en cosas muy parecidas. El saduceo era alguien culturalmente más acomodado, ¿no? Más estudiado, diríamos, más preparado. Eran de la élite intelectual y los gobernantes. Él intentaba ser coherente, racional, sentía que eso le daba autoridad, le daba derecho de denunciar el fanatismo de los fariseos. ¿Eran fanáticos los fariseos? Sí, eran fanáticos. Pero el saduceo se sentía entonces con autoridad para denunciar a los fanáticos y como hombre, diríamos, práctico, tenían la habilidad de darse cuenta qué era lo más conveniente para cada situación y moverse dentro del mundo, entre los influencias de este mundo para conseguir los resultados que, según ellos, Dios se propone. El típico, el fin justifica los medios. Y usaban herramientas del mundo o del diablo para que la causa de Dios prosperara. Y ambos grupos se creían correctos. O sea, por eso quiero que ustedes se den cuenta que no estamos juzgando las motivaciones, porque Dios no juzga, mejor dicho, Dios no nos deja juzgar las motivaciones. Yo no sé qué te motiva, pero puedo ver a veces nuestros actos, mis actos, y decir, bueno, la verdad que, ¿por qué hice eso? Y si no entiendo por qué lo hice, por lo menos trato de mirar los resultados y me doy cuenta que evidentemente no junté, sino que desparramé. Y ese es el problema, ¿no? El fariseo, el saduceo era muy rápido para entender y decidir, miren, lo de la estaca es una estupidez. No necesitan llevar estacas. Paren en la YPF y hagan sus necesidades. Y el fariseo estaba ahí en duda y dice, no, pero por las dudas voy a llevar la estaquita, por si no vaya a ser que... ¿Me entienden? Pero
esa flexibilidad no solamente la usaban con las normas, también la usaban con los principios. Porque si vos perdés de vista el principio, le aplicás la flexibilidad al principio. El saduceo trataba de acomodarse a la sociedad y a la cultura antes que a los principios del reino de Dios. Y bueno, la realidad es esta. Siempre que hay en algún lugar fariseos y saduceos, ¿qué va a haber? ¿Qué les parece? ¿Qué va a haber? Problemas, divisiones, peleas, tironeos, juicios, acusaciones, falta de respeto, racismo, clasismo, control, demostraciones de poder. El saduceo va a decir, miren lo que conseguimos, ¿no? Por eso yo a veces me confieso tener esa tendencia, porque yo por ahí digo, bueno, miren los resultados, hicimos esto, hicimos aquello. Sí, pará, pero si eso lo hiciste con una motivación incorrecta y con armas incorrectas, no es para gloria de Dios, es para gloria tuya. ¿Entienden lo que digo? ¿Alguno me entiende de ahí atrás? Los que están más cerquita, sí, yo le veo la cara, ¿viste? A Hugo lo veo detrás de un plástico, pero se le ve la cara. O sea, ¿qué riesgo corremos todos nosotros de irnos a uno de los dos extremos en vez de ser centrados discípulos de Cristo? Y claro, condenar a los fariseos que cortan cabeza y ser saduceos que contemporizan con el mundo. O al revés. Condenar a esos saduceos livianitos que hacen cosas malas pensando, total, Dios me va a perdonar, pero pierdo de vista que a esa persona justamente la tengo que amar porque Jesús pagó con su sangre y yo lo que tengo que hacer es llevarla a ser discípulo de Cristo. Es más fácil borrarnos, es más fácil decir, yo no quiero tener nada que ver, me separo de los fariseos, me separo de los saduceos, cuando Dios me pide que sea discípulo y que por ser discípulo esté como Jesús estuvo con cualquier persona. Jesús aceptó la invitación de los fariseos a comer, Jesús mano a mano con los saduceos, dice que muchos de los sacerdotes después se convirtieron, porque él iba y hacía los milagros delante de los... Él no los mandaba a la gente, los curaba de lepra y se andaba a ver el sacerdote. Y el sacerdote ese quedaba descolocado con los milagros porque le arruinaba el negocio, si el negocio de ellos era que la gente tuviera que depender. Pero bueno, no voy a seguir más con eso. Lo que quiero decir es que acá hay algo muy fuerte en todo esto. Fariseos y saduceos estarán siempre, porque yo soy uno de esos, porque mi tendencia como ser humano es a ir adoptando, ¿cómo diríamos?, la visión de algún grupo. Queremos pertenecer, queremos ser parte de algún grupo, pero si yo pierdo mi dependencia con Cristo, empiezo a depender de lo que piensan las personas y trato de hacer cosas para agradar a las personas y no para agradar a Dios. Y dejo de escuchar su voluntad a través de la lectura de la Biblia regada por la oración y el Espíritu Santo, porque no es fácil aplicar la Biblia en cada circunstancia de la vida. Necesitamos de Dios. Ahora, desgraciadamente, estos grupos también van a usar la Biblia para apoyar sus ideas. El problema es que cuando uno les mete un poquito la lupa, y no te estoy aconsejando hacerlo porque no estamos llamados por Cristo a perseguir a nadie ni a andar espiando a nadie, pero a veces se ve a la legua, ¿viste? Te vas a dar cuenta que se usa la Biblia como arma, pero no dejan que la Biblia los transforme, porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios, no solucionan sus problemas de acuerdo a la palabra de Dios, no resisten las luchas y las tentaciones de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo digo como que fueran los otros porque yo quiero pertenecer a los discípulos de Cristo. Y cuántas veces me equivoco, pero es mi decisión. Yo lo que te quiero invitar es a eso, a que vos tomes la decisión de ser un discípulo de Cristo y no dejarte llevar por lo que dicen de Dios, sino que conozcas a Dios y sigas a Dios en forma personal.
No somos fariseos, no somos saduceos, somos llamados a ser discípulos de Jesús, del Maestro. Y Él nos pide que seamos fieles y firmes como una roca a los principios divinos. Se encuentran en su palabra, pero algunos de esos principios son anticuados, ¿sí o no? Para lo que piensa la sociedad, la mayoría, y por lo tanto los saduceos se acomodan a la mayoría, van a decir, pero eso es anticuado. ¿Te manda Dios que uses principios anticuados? Te manda Dios que uses sus principios eternos. Y si es eterno, no es anticuado. La norma no la produce el mundo, la produce Dios. Y yo tengo que vivir conforme a la norma que Dios me presenta. Y a veces esos principios se manifestarán de una manera, otras veces de otra, pero siempre tendrán el sustento de nuestra dependencia de Cristo. O sea, cuando nosotros apliquemos algo, hagámoslo. Dios te dio nariz, perdón, yo tengo una especial, ¿no? Súper especial. Pero Dios te dio olfato para darte cuenta si vas por mal camino. Y si tenés dudas, pará y orá. Y lee la Biblia y preguntale, o te crees que no te va a contestar. Te va a contestar. Pero nosotros nos entubamos en preconceptos, actuamos como aquel o actuamos como nos parece y terminamos en un desastre. No confundamos normas con principios. Eso es fundamental. No confundir normas con principios. Si lo confundimos, nuestro discipulado es un engaño. Un autoengaño, ¿no? Leamos la Biblia, más bien estudiemos la Biblia, pero con la dirección del Espíritu Santo para descubrir esos principios, y eso va a ser la base de nuestras acciones. No necesitas la estaca, pero sí necesitas llevarte. Yo lo que hago en el auto, bueno, ya hace tiempo, ahora usamos el alcohol en gel. Antes, ¿saben qué? Descubrí, cuando tenía los chicos, las famosas toallitas húmedas, esas para limpiarle la cola a los bebés, son bárbaras. Tenés eso en la guantera y vos vas al baño y no solo es cuestión de que tirás la cadena, también tenés que lavarte las manos. A veces no hay jabón, no hay agua. Toallitas, esas toallitas para desinfectar los bebés. El principio se cumple. La norma, y es muy distinta. ¿Tendría que escribirlo en un costado de la Biblia? No, tengo que aplicar los principios. El Hijo de Dios es una persona limpia y con eso se evita contagios y un montón de cosas. Y estoy hablando de una tontera porque hay cosas mucho más importantes que lavarse las manos al salir del baño. El Espíritu Santo es realmente el que debe traducir la Biblia para aplicarla. Ahora, cuando yo leo de la vida de Jesús, encuentro un Jesús que sabía aplicar la Biblia en todas las circunstancias de la vida. Cuando venía la tentación, Jesús decía, escrito está. Cuando tenía que aconsejar a alguien, Jesús lo aconsejaba con la Biblia, no lo aconsejaba con dichos populares, ni casi me atrevo a decir, ni siquiera con su experiencia. Pero sí, la experiencia en el sentido de testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, eso es un renglón más en la Biblia, ¿no es cierto? Un renglón más en la Biblia es lo que Dios hizo en tu vida, pero no lo que a vos te parece, lo que Dios hizo en tu vida, eso es lo que vale. Y entonces, redondeando el asunto, Jesús nos mandó a predicar como resultado de haber experimentado su obra en nuestra vida. Volvemos al primer versículo, ¿se acuerdan? Jesús hacía 3 cosas. Jesús iba a las aldeas, a los lugares, y se mezclaba con la gente. Les predicaba, es decir, les daba testimonio. Él decía, mírenme a mí, así es Dios, yo actúo como Dios. Hay que tener, ¿no? Pero Pablo lo dijo también, hay que tener fuerza espiritual para animarse. Pablo también dijo, mírenme a mí, yo soy imitador de Cristo, dice. Imíteme a mí, yo soy imitador de Cristo. ¿Perfecto era Pablo? No era perfecto, pero tenía esa convicción que vos podés tener y que yo también, o mejor dicho, vos debés tener y yo debo tener. Así que
Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra necesidad. ¿Sabés qué pasó con Jesús? ¿Cómo termina la historia? La historia termina que los liberales lo acusaban a Jesús de conservador. Porque Jesús le decía a la gente que tenía que dejar hasta padre o madre para seguirlo. O sea, Jesús es un fanático, decían los liberales, ¿no? Y por el otro lado, los conservadores lo acusaban a Jesús de liberal, porque se mezclaba, andaba con la gente y tocaba a los intocables. O sea, el cristiano a veces queda metido entre ambos fuegos. Triste y dolorosamente es así. Bueno, por lo menos que te sirva para salvación. Identificate con Cristo, y si por Cristo te persiguen, ya sea en tu trabajo, ya sea en la calle o ya sea incluso en la iglesia, si por ser como Cristo te persiguen, bendecido seas. Pero ojo, ¿no? El que mide con la regla dice que con esa misma regla va a ser medido. Ese es diríamos, la enseñanza también de Jesús. Pero terminando, porque esta es una semana en la que yo quiero animarlos a que seamos pueblo de Dios. Lo que tenía que hacer el pueblo de Dios no era pelearse entre ellos o tomar posiciones de cómo y quién era Dios. Lo que tenía que hacer el pueblo de Dios era predicar el Evangelio. Y Jesús vino a mostrar cómo hacerlo. Miren qué fácil. Jesús le daba testimonio a la gente de la obra de Dios. ¿Tenés algo para contar sobre lo que Dios ha hecho en tu vida? Si es posible, lo que hizo esta semana sería ideal. O lo que hizo con cosas parecidas a la que el que está al lado tuyo está sufriendo hoy. Y decir, no, pero a mí Jesús me ayudó. Y Jesús, al hacer eso, al dar testimonio, le despertaba a la gente el deseo de resolver sus problemas. Entonces emprendía la segunda obra, que era sanarlos. Si la gente no recibe predicación, no quiere sanarse o ni siquiera sabe que está enfermo. Pero cuando recibe la predicación, siente sed de resolver sus problemas. Empieza a tener esperanza y pensar que hay solución. Ahora, Dios solucionó tus problemas, porque si no lo solucionó, no podés predicar, no podés dar testimonio. Pero si das testimonio y ayudás a la persona, la conectás con Cristo para que Cristo sane, porque ya el testimonio, la predicación estuvo, ahora viene la sanidad. Y eso también se hacía en medio del pueblo. A mí me preocupa porque todos estos encierros nos hacen que tengamos que despertar la imaginación de cómo predicarle a la gente, cómo contarle a la gente lo que Cristo hace en mi vida, cómo mostrárselo. Porque yo te puedo decir cualquier cosa a través de un medio de estos, pero cuando vos me conoces, ahí ya no te puedo versear. Ahí viene el verdadero testimonio. Y después viene que por la obra de Dios yo pueda ayudarte, conectándote con Cristo, a sanar. Y recién después viene la enseñanza. ¿Dónde era la enseñanza? La Biblia dice, les enseñaba ¿dónde? En la sinagoga de ellos, es decir, en los templos. Nosotros queremos predicar trayendo a la gente al templo. No, eso no es predicación, eso es enseñanza. La predicación es tu testimonio. Pero cuando la persona tiene esperanza, vos tenés que conectarla con Cristo y ser instrumento de Cristo para que Cristo la sane. Y después que la persona conoció a Cristo y Cristo la sanó, después va a aceptar cualquier enseñanza del que la sanó. Y desgraciadamente nosotros invertimos las cosas, queremos enseñarle la doctrina, y eso es ser fariseo. Y Jesús le dijo a los fariseos, miren, ustedes persiguen por cielo, mar y tierra para ser un converso, y al final a ese que convierten lo hacen peor que ustedes. Pero el otro grupo igual, ¿no? Estaban ahí, dice la Biblia, dice Jesús, en la puerta, ni entraban ni dejaban entrar. Ni entraban ni dejaban entrar. Entonces, prediquemos como lo hizo Jesús. Tengamos una experiencia real con Cristo.
demos testimonio o prediquemos acerca de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Ayudemos a las personas a ser sanadas por Jesús. Y después, sí, claro que hay tiempo para que reciban la instrucción. Termino. Allí estaba Jesús, retomo un poquito, porque está muy fuerte, lo voy a leer. Allí estaba Jesús acusado por los conservadores de ser un liberal por hacer énfasis en el amor y acusado por los liberales en ser conservador porque enseñaba a sus discípulos a ser fieles hasta la misma muerte. Los discípulos todavía no entendían, solo miraban anonadados por tan escalofriante revelación. O sea, Jesús perseguido por todos, Jesús siendo acusado por todos. Por un lado veían a Jesús firme, por otro lado al populacho y a los gobernantes contradiciéndose en sus palabras como una evidencia de la contradicción de sus propias vidas. Jesús estaba siendo juzgado por aquellos que él tenía que juzgar. Conservadores y liberales, expertos en hacer juicios que se transformarán en el día final en la base de su propia condenación. Claro, por tus palabras serás condenado. Si nosotros usamos la Biblia para condenar, eso nos condena a nosotros. Y no es el Espíritu de Cristo. Por eso pidámosle hoy a Dios que nos dé sabiduría para no dejarnos engañar por ninguna de estas corrientes que están en la iglesia, porque son producto de que el diablo siempre nos va a sacar del centro, que es Jesús, del equilibrio entre el amor y la justicia, que es Cristo. Nos quiere llevar a una de las dos cunetas. Cuando nos dejamos llevar, invalida todo, invalida nuestra predicación, invalida nuestro testimonio, invalida nuestra capacidad de sanar a otros, invalida toda la obra de la iglesia y nos terminamos convirtiendo en esos parados en la puerta, que ni entramos ni dejamos entrar. Así que el mensaje es, me lo digo a mí con humildad en primer lugar, porque ya les dije que yo tengo una tendencia también, aunque a veces suelo ser fariseo, pero tiendo más a lo otro, ¿no? Y lo tengo que reconocer delante del Señor, porque si no, no hay manera de que Él me ayude, de que Él me saque un buen discípulo. Quiero ser un buen discípulo, quiero la vida eterna, la quiero para vos también. Por eso la expresión que usa Joel Barrio es que no seamos ingenuos de buscar enredarnos en una discusión con alguno que pretende pertenecer a estos espacios. Es decir, es una pérdida de tiempo si la persona no depone su actitud de puja, de lucha, ponerte a discutir con alguien que no está dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo, que se identifica con alguno de los bandos y finalmente no le interesa la verdad, le interesa el poder, le interesa lo que los demás piensan de él, le interesa utilizar la verdad para de alguna manera conseguir un rédito, o diríamos en el extremo, engañar a los que realmente buscan a Cristo. El mensaje final. Moisés, Dios, a través de Moisés, Dios le dice a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el mensaje de la palabra, ni a derecha ni a izquierda. No te dejes engañar por el enemigo. Jesús pudo unir en forma perfecta el amor y la justicia, y en Jesús nosotros podemos hacer lo mismo. No tenemos que irnos para la justicia ni para el amor. Tenemos que hacer el equilibrio perfecto. Eso como cristianos, eso cuando nos reunimos en una junta, eso cuando nos encontramos en la calle y hablamos entre nosotros, eso cuando compartamos con otros. Y recordemos siempre que el Maestro nunca nos llamó a que nos identifiquemos con un grupo. Nos llamó con el propósito que nos identifiquemos con Él. Cristianos, ese es el nombre, cristianos. Que Dios te bendiga.